10 descubrimientos misteriosos en Egipto que nadie puede explicar. La civilización del antiguo Egipto es una de las más importantes de la historia de la humanidad. Dejó innumerables logros impresionantes que aún hoy desconciertan a historiadores, científicos y arqueólogos. Algunos hallazgos desafían nuestra comprensión del conocimiento y la tecnología de la antigüedad. Aquí están los 10 descubrimientos más enigmáticos relacionados con el antiguo Egipto. 10. La verdadera edad de la Esfinge, un misterio que podría cambiar la historia. ¿Y si la Gran Esfinge es mucho más antigua de lo que creemos? La Gran Esfinge de Giza es uno de los monumentos más famosos del antiguo Egipto, pero su verdadera edad sigue siendo motivo de intenso debate. Según la versión oficial, fue construida alrededor del 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren. Sin embargo, investigaciones recientes cuestionan esta hipótesis. Lo más sorprendente es que, en el cuerpo de la Esfinge, se han encontrado marcas de erosión por agua. Estas huellas no podrían haberse formado en el clima desértico de Egipto, pero sí si la Esfinge existiera en una época en la que la región era húmeda y estaba cubierta de selvas tropicales. Entonces surge la gran pregunta: si la Esfinge es más antigua que las pirámides, ¿quién la construyó? Algunos investigadores creen que podría ser miles de años más antigua de lo que se piensa. Incluso existe la hipótesis de que fue construida por una civilización desconocida que existió mucho antes que los egipcios. Y eso no es todo. Durante siglos, la Esfinge ha sufrido daños y su cabeza parece desproporcionada con respecto al cuerpo. Esto ha llevado a teorías que sugieren que la cabeza original era mucho más grande o incluso representaba a otra criatura como un león o algún dios antiguo. Si esto es cierto, la historia del antiguo Egipto podría no ser como la conocemos. Entonces, ¿cuántos años tiene realmente este monumento? Quizás nunca lo sepamos. O la respuesta aún nos espera. 9 escuelas secretas de conocimiento. Se cree que, en el antiguo Egipto, existían escuelas secretas donde se almacenaban conocimientos únicos en astronomía, medicina, ingeniería y religión. Estas escuelas solo estaban disponibles para miembros selectos de la élite, incluidos los futuros faraones y sacerdotes. Algunos historiadores sugieren que, en estos lugares, se formaban los gobernantes, transmitiéndoles conocimientos ancestrales que podrían haber tenido origen en civilizaciones aún más antiguas. Si estas escuelas hubieran sobrevivido, podríamos saber mucho más sobre las verdaderas capacidades de los egipcios. 8. La tumba de Tutankamón, un hallazgo accidental que cambió la historia. ¿Qué pasaría si el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX hubiera ocurrido por casualidad? El faraón Tutankamón es uno de los nombres más famosos del antiguo Egipto, pero su reinado solo duró alrededor de 10 años. Murió joven y su tumba permaneció oculta bajo la arena durante milenios. Durante años, los arqueólogos buscaron su sepultura en el Valle de los Reyes sin éxito. Para 1922, la expedición de Howard Carter estaba al borde del fracaso, el financiamiento se agotaba y las esperanzas casi habían desaparecido. Y entonces ocurrió un milagro. Un niño aguador que trabajaba con los arqueólogos tropezó accidentalmente con una piedra en la arena. Resultó ser la parte superior de una escalera que conducía a la entrada de la tumba. Los arqueólogos comenzaron las excavaciones y pronto descubrieron una puerta sellada. Lo que encontraron detrás fue asombroso. Tras la puerta había una enorme cantidad de oro, joyas y objetos funerarios, pero lo más impresionante fue el sarcófago de Tutankamón con su legendaria máscara de oro. Sin embargo, había algo extraño. Los científicos descubrieron que la tumba había sido abierta 2 veces en la antigüedad. Alguien había entrado allí mucho antes que Carter. ¿Quién lo hizo y qué se llevaron? Es un misterio que sigue sin resolverse. A pesar de esto, el descubrimiento cambió nuestra comprensión del antiguo Egipto y convirtió a Tutankamón en el faraón más reconocido del mundo. Pero, ¿fue realmente el faraón más importante? ¿O simplemente aquel cuya tumba no fue saqueada a tiempo? 7 sarcófagos en Saqqara en 2020. En Saqqara, uno de los mayores necrópolis del antiguo Egipto, fueron descubiertos más de 100 sarcófagos de al menos 2
500 años de antigüedad. Se encontraron en excelente estado, decorados con complejos diseños y reliefs. Esto indica que las personas enterradas en ellos pertenecían a la élite o al sacerdocio. Junto con los sarcófagos, los arqueólogos hallaron máscaras de oro y otros artefactos que ayudan a comprender mejor los rituales de la vida después de la muerte en el antiguo Egipto. 6. El enigma de la construcción de las pirámides. ¿Cómo lograron los egipcios construir las grandiosas pirámides sin contar con tecnología moderna? Las pirámides de Giza fueron las estructuras más altas del mundo durante milenios. Y hasta el día de hoy, se desconoce cómo los antiguos constructores movieron enormes bloques de piedra que pesaban hasta 80 toneladas. Algunos científicos creen que los egipcios utilizaron técnicas de ingeniería perdidas que aún debemos descubrir, y hay teorías aún más atrevidas que sugieren que podrían haber recibido ayuda de civilizaciones extraterrestres. 5. El enigma de la momia de Hatshepsut. La faraón Hatshepsut es una de las gobernantes más destacadas del antiguo Egipto. Durante mucho tiempo se creyó que su momia estaba perdida. Sin embargo, en 2009, los científicos analizaron un diente encontrado en una de las tumbas y descubrieron que coincidía perfectamente con los restos de una momia desconocida hallada en 1920. Así, casi 100 años después de su descubrimiento, el misterio de la momia de Hatshepsut fue finalmente resuelto. 4. La piedra de Rosette. La clave para descifrar los jeroglíficos hasta finales del siglo XVIII. Los jeroglíficos egipcios seguían siendo un misterio para los estudiosos. Todo cambió en 1799 cuando soldados franceses, durante la campaña de Napoleón en Egipto, encontraron por casualidad la piedra de Rosette. Este artefacto contenía el mismo texto escrito en griego antiguo y en escritura egipcia, lo que permitió a los científicos descifrar la escritura jeroglífica y acceder a una enorme cantidad de información histórica. Sin la piedra de Rosette, tal vez nunca habríamos descubierto los detalles de la historia egipcia. 3. El barco de Keops, una embarcación de 500 años. ¿Cómo logró conservarse un barco antiguo en un estado casi perfecto? El faraón Keops es conocido en todo el mundo como el creador de la Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, también dejó otro legado sorprendente que obligó a los arqueólogos a replantearse los conocimientos sobre la construcción naval en el antiguo Egipto. En 1954, cerca de la pirámide de Keops, los científicos descubrieron un enorme pozo de piedra que contenía piezas de madera desmontadas. Tras años de estudio, se determinó que se trataba de un barco de 43,6 metros de largo construido sin un solo clavo. ¿Cómo lo ensamblaron? La embarcación estaba compuesta por más de 200 piezas de madera unidas mediante un sistema complejo de ensamblajes y amarres de cuerda. Los expertos lograron reconstruirlo sin añadir nuevos elementos, convirtiéndolo en el barco más antiguo que ha llegado hasta nuestros días en tan buen estado. Pero la gran pregunta era, ¿se utilizó realmente? Algunos científicos creen que era una embarcación ceremonial destinada a guiar a Keops en su viaje al más allá. Sin embargo, otros sugieren que pudo haber sido funcional y utilizada en ceremonias sagradas o incluso para el transporte del faraón por el Nilo. Si los egipcios ya dominaban la construcción de barcos en aquella época, ¿hasta dónde pudieron haber viajado? ¿Tuvieron contacto con otras civilizaciones? Este hallazgo plantea más preguntas que respuestas. Tal vez, bajo las serines de Egipto, se escondan más barcos antiguos que podrían revelar historias de viajes olvidados de los faraones. 2. Los templos de Abu Simbel. El complejo de Abu Simbel es uno de los monumentos arquitectónicos más impresionantes de la antigua Egipto. Incluye el gran templo de Ramsés II y los templos dedicados a la diosa Hathor y a la reina Nefertari. En el siglo XX, la construcción de la presa de Aswan amenazó con inundar estos monumentos. Como resultado, los templos fueron trasladados a una nueva ubicación en una de las operaciones arqueológicas más complejas de la historia. 1. El pueblo de los constructores de tumbas. Durante mucho tiempo se debatió quiénes construyeron realmente las pirámides y tumbas egipcias. Algunos creían que eran esclavos, mientras que otros afirmaban que eran trabajadores libres. Los hallazgos en Deir el-Medina confirmaron que los constructores vivían en aldeas cercanas a los sitios de construcción, poseían casas, ganado e incluso sirvientes.
pirámides. Este descubrimiento cambió nuestra comprensión de la estructura social del antiguo Egipto. Y si la historia del antiguo Egipto esconde aún más misterios, cada uno de estos descubrimientos demuestra que todavía no conocemos toda la verdad sobre esta antigua civilización. Es posible que las tecnologías que usaban los egipcios fueran mucho más avanzadas de lo que imaginamos. O tal vez haya capítulos de su historia que apenas estamos empezando a descubrir. Si te apasionan los misterios y enigmas de la antigüedad, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos esperan muchas más revelaciones fascinantes.